Bien, vamos a darle continuidad a este tema sobre la mejor promesa. En la segunda parte quiero hablar acerca de la condición que la Biblia establece para aquellos que quieren ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Vamos a leer. Ya estudiamos que la mejor promesa que Dios nos da es la persona del Espíritu Santo viviendo entre nosotros. Todo lo que hacemos requiere de la presencia del Espíritu Santo. Bajémosle un poquito. Todo lo que hacemos requiere la presencia del Espíritu Santo para que tenga efectos eternos y no solamente efectos pasajeros. Sin el Espíritu Santo, los efectos... No me lo apague. Sin el Espíritu Santo los efectos serán temporales, esfuerzos temporales, mientras que la presencia del Espíritu Santo asegura que los efectos sean eternos. Amén. Jesús colocó una condición para recibir la llenura del Espíritu Santo y dijo en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, que se necesita tener sed y creer. Dice, pero en el último y gran día de la fiesta. ¿En el último y gran día de qué? De la fiesta. Recuerde que estamos en el último de los 40 días. No, hermanos, pero no están de fiesta. En el último y gran día de la fiesta. Amén. ¿Qué pasó ese día? Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Usted y yo necesitamos tener sed del Espíritu Santo y creer para tener ese río corriendo desde nuestro interior. Amén. Prometió un río. No prometió darnos una botellita de agua o un vaso. Prometió un ¿qué? Un río. Y alguien dirá, ¿y para qué necesito tanto? No, Él no está pensando en usted. Él está pensando en lo que fluye a través de usted, pero para que los que están a su alrededor sean bendecidos. ¿Me escuchó, hermano? A ver, quiero detenerme un poquitico aquí. Cuando Dios decidió concederle a usted la salvación, no estaba pensando solo en su necesidad. Estaba pensando en todos los que lo rodean. Por eso le dio a usted el privilegio. Ahora que habla del río, entonces está pensando en que otros necesitan. ¿Hay alguien cerca a usted que necesita lo que usted tiene? ¿Está convencido de eso o no? Si usted no está convencido de eso, o no sabe lo que tiene, o no entiende la realidad de las demás personas. Pero si usted sabe que otros necesitan lo que usted está experimentando, entonces usted sí necesita un río. Amén. Y hay un río prometido de parte de Dios para nosotros. La condición es tener sed y creer en Él. Ahora, ¿cómo se demuestra que tenemos sed de Dios, que tenemos sed del Espíritu Santo? Déjeme concentrarme allí unos minutos. Se demuestra que tengo sed de varias formas. Número uno, sed se demuestra por la vida de oración. ¿Cómo demuestro sed? Por mi vida de oración. Cada uno de nosotros tenemos que tener un área, una vida de oración, una forma en la cual buscamos a Dios. Esa forma, esa intensidad, esa manera de orar, esa insistencia, dice si nosotros tenemos o no tenemos sed de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 31 dice, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos, ¿cuántos? Todos, ¿qué les pasó a todos? Fueron llenos
del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Sí? Sed se demuestra por esa intensidad al orar, al buscar a Dios. Así que usted puede asimismo mirarse al espejo de la palabra y medir cuánta sed puede tener de Dios, cuánta sed tiene de Él. ¿Usted espera hasta que sea el domingo para hablar con Dios? ¿O usted es alguien que necesita estar en conexión con Él de manera diaria, aunque no esté en el templo? ¿Usted es alguien que madruga? ¿Usted es alguien que sacrifica algo de sueño? ¿Usted es alguien que hace más por hacer un ayuno, por estar en oración? Si usted es alguien, está demostrando que tiene esa sed. Cuando acabaron de orar. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a encontrar que continuamente los creyentes, una y otra vez, todos los días, en el templo, en las casas, en las calles por donde iban, estaban en esa actitud de orar. La Biblia nos invita a orar sin parar, ¿sí? De manera continua. Estuvimos hablando unos días atrás acerca de lo que significa esa continuidad. Y necesitamos demostrar que tenemos sed a través de la vida ¿de qué? De oración, de oración. Si usted de alguna manera no hay ese deseo en su interior de orar a diario, de buscar a Dios, debe pedirle al Espíritu Santo que provoque a su espíritu para buscar a Dios. Ahora, escúcheme, ¿por qué hablo de su espíritu? Si usted y yo leemos Primera de Corintios, los primeros capítulos, dice que la manera en que Dios se conecta con nosotros no es a través de nuestro cuerpo, es a través de nuestro espíritu. Pero escucha esto, si alguien no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente, entonces no quiere tener relación con Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Yo sé que a usted nunca lo han enterrado, pero usted y yo estuvimos muertos porque no teníamos vida espiritual. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene y somos conducidos a recibir a Cristo como Señor, Él entra en acción, pero entra en acción a nuestro espíritu para convencernos, para guiarnos, para despertar, para darnos vida espiritual. Por eso la Biblia habla de nuevo nacimiento. ¿De qué habla la Biblia? De nacer de nuevo. ¿Sí? Y todo el que naciere del agua y del espíritu, de la palabra del espíritu, entonces entra en el reino de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que despierte nuestro espíritu por la presencia de Dios, que nos dé hambre de Dios, que nos convenza que necesitamos todos los días buscar su presencia. ¿Quiere decirle al Espíritu Santo que le dé sed? ¿Sí? Puede cerrar sus ojos un momentito, un minuto y hacer una oración diciendo al Espíritu Santo, por favor, convence mi espíritu, convence mi ser, despiértame cada día con la necesidad de buscarte a ti, que yo sienta que si no oro, que si no te busco, me muero, que si no estoy en tu presencia, no puedo vivir. Convéncenos, Espíritu Santo, despiértanos, despiértanos. Este término de despertarse, abran los ojos, hermanos, me van a dormir. Este término de despertarse se usa en la Biblia, sobre todo en los profetas. Usted va a leer el libro de Ageo, el profeta Ageo, y va a encontrar que despertó Dios el espíritu de tales y tales personas y el espíritu de todo el pueblo. Es eso, ¿no? Es de salir de esa sequía espiritual, es salir de esa indiferencia espiritual y afanarse por estar buscando la presencia de Dios. Peguen la bondad y me prenden la luz de aquí del centro porque yo veo que se me pueden dormir ahí. Ok. Buenos días, hermanos. Ok. Número 1, entonces, se demuestra a través de ¿qué? De nuestra vida de oración.
en nuestra vida de oración. No estoy tratando de decir que los que no vienen los sábados a orar o no vienen a los eventos de oración o no están conectados. No, yo no quiero entrar en ese punto de juzgar. Pero sí, usted mismo sabe, al escuchar la palabra, al escuchar esta mañana, sabe si necesita en esta área tener un despertamiento en su vida de oración. Número 2, sed se demuestra por consagración. Número 2, sed se demuestra ¿por qué? Por consagración. José, ese jovencito que fue vendido a Egipto por sus propios hermanos, prefirió ir a la cárcel que caer en el pecado. Así que sed se demuestra con el deseo de agradar a Dios, ¿sí? Es esa sed de santidad. Miremos en Génesis capítulo 41, verso 38 en adelante, al 41, dice, entonces el faraón dijo a sus servidores, ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. El faraón dijo además a José, he aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo que José tuviese esa distinción, esa preferencia? Faraón, constituido o llamado el Dios de la tierra, reconoce que hay un muchacho allí frente a él que puede ser sabio, que puede saber los misterios de Dios, porque en él está el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo en un hombre sediento de Dios le capacita para cargos, aún cargos de gobierno, para que todo lo que haga, lo haga con excelencia. Escúchame esto, hermano, usted que tiene un trabajo en cualquier empresa, en cualquier lugar donde esté. Si usted es un hombre o una mujer con la presencia del Espíritu Santo, yo quiero decirle que si usted tiene sed de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de colocarlo en un lugar de honra, en hacerlo cabeza y no cola, en distinguirlo y que otros digan, no podemos salir de este o de esta hermana o de esta persona de la empresa porque es súper importante su presencia aquí entre nosotros. Deben reconocerlo y lo van a reconocer si usted y yo nos llenamos de sed de Dios. Ahora, ¿qué fue la manera que demostró José que tenía sed de Dios? Su insistencia y su deseo, yo no voy a deshonrar a Dios. Así que una mujer estuvo ahí detrás de él insistiendo y acosando y haciendo y prefirió. Pero donde quiera que él iba, en la cárcel o en cualquier lugar que estuviera, Dios le hacía prosperar. Dios quiere hacerte prosperar cuando comiences a desarrollar sed de Dios. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de su interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. Todavía, dice el texto, todavía no sabían ellos, porque todavía no se había derramado ni había venido la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que para ellos era algo nuevo. Ahora, espérese a ver, los judíos, nación de Dios, nación criada bajo las palabras de Dios, no era que desconocieran al Espíritu Santo o no era que no supieran, pero ellos todavía no habían vivido la temporada del Espíritu Santo porque aún no había venido. Pero vino el Espíritu Santo y entonces fue otra cosa. Usted y yo estamos por entrar en una nueva temporada de Dios. Usted y yo necesitamos la llenura completa del Espíritu Santo que nos transforme de tal manera que no importa la juventud, no importa la edad, no importa el tipo de trabajo que hacemos, pero donde quiera que Dios nos va a llevar, vamos a honrar el nombre de Dios. Vamos a exaltar su grandeza. Van a reconocer que Dios está
con nosotros. Número 3, sed se demuestra por la obediencia a la palabra de Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa guardar su palabra? Si algunos no comprenden bien esta escritura, entonces seguramente van a su casa, cogen la Biblia, la meten en algún cofre y la guardan y nunca la leen. No, eso no es guardarla. Guardarla significa que yo pueda meter las palabras de Dios en mi corazón. ¿Y cómo una persona podría meter las palabras de Dios en su corazón? Entonces vaya esta semana a un cirujano, lleve su Biblia y pídale que le haga una operación, abra su corazón y le meta la Biblia. ¿Se podrá así? No, así no funciona. Otra persona puede decir, vaya, dígale al pastor que lo bañe con aceite y ya. No, no depende de eso. No depende de eso. Es la decisión que usted toma personal, diaria, de acercarse a la palabra de Dios, de saber qué dice ella, de obedecerla, de practicarla y de guardarla aquí, de ponerla dentro de su corazón. Escúcheme, cuando usted convierte su corazón en el cofre de la palabra de Dios, ¿sabe qué le dice Proverbios a usted? ¿No lo sabe? Cuando usted coloca las palabras de Dios en el cofre de su corazón, hay una palabra de Proverbios para usted y para mí cuando hacemos eso. Le quiero recordar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Espero que haya entendido esa última parte. Eso ocurre cuando yo hice que la palabra de Dios sea el depósito de mi corazón. En estos días hablamos acerca algo del depósito y es importante que nos mantengamos allí. Así que se demuestra sed por Dios a través de la obediencia a la palabra de Dios. No ser solo oidores, sino hacedores. La diferencia que podríamos tener con un cierto grupo también llamado cristiano tiene que ver con que, aunque tenemos la misma Biblia y en alguna manera la misma doctrina, practicamos lo que la Escritura dice. Si no es así, pues solo somos religiosos. ¿Estamos, hermanos? Pero yo creo que el Espíritu Santo nos está llevando. Ahora, hemos trabajado durante los últimos años en que cada persona que se adhiera a la iglesia de la promesa o alguna de las 6 iglesias del reino, la persona del reino, sean personas que aman la Escritura y que a diario la leemos. Amén. Empezamos el 1 de noviembre, empezamos la lectura de la Biblia, el ciclo nuevo, para al 31 de octubre haberla leído completamente la Biblia. Para algunos será la primera vez que completen de pasta, de hoja a hoja, de pasta a pasta, como decimos, completa la lectura de la Escritura, para algunos. Otros ya entraron en ese ritmo, ¿sí? Al principio entramos solo como con el afán de cumplir la lectura, está bien, el texto. Después que continuamos, ya nos preocupamos para poner más atención y entonces comienza la palabra de Dios a efectuar y hacer cambios. ¿Estamos, hermanos? Pero es importante que entendamos que hay que llenar nuestros corazones de la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle algo más. No estaba ahí en lo que yo había preparado, pero déjeme que viene ahorita a mí. Cuando Jesús hizo el primer milagro, que está registrado en Juan, convertir ¿qué? El agua, no en vino, en el mejor, porque no era vino, sino era ¿qué? El mejor de los vinos. Escúcheme lo que pasó. Habían unas tinajas
o cántaros, ¿sí? De piedra, ¿cierto? Unos cántaros de piedra. Estaban vacíos. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Llenen esas vasijas ¿de qué? De agua. Llénenlas de agua. Las llenaron de agua. Cuando estaban llenas, entonces él dio la orden, ahora saquen un poco y llévenle el maestresala, era el que probaba, ¿sí? El catador de nuestros días, y entonces él era el encargado. Cuando lo probó, se dirigió a la pareja. Normalmente en cualquier fiesta, al principio se sirve el mejor, el bueno, para que después cuando los invitados estén ya entonaditos, se les da el que no es el bueno, el más baratico, y ya no notan. Ahí está el ser humano en su trampa, ¿no? Pero, ¿ustedes por qué dejaron para el final lo mejor? Y entonces ellos se sorprenden, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero note eso, las vasijas de piedra deben llenarse de agua para que eso que está adentro se convierta ¿en qué? En el mejor de los vinos. ¿Sí? Podría quedarme ahí para mostrarles que llenar de agua las tinajas significa colocar dentro de ellas toda la palabra hasta que rebose. ¿Sí? Porque agua significa palabra. Miren, en otras palabras, no quiera usted tener un río, tener una presencia del Espíritu Santo si usted no se llena de la palabra de Dios. Necesita hacer ese ejercicio. Necesita tomar esa disciplina. Necesita aprender. No nos enseñaron, hermanos. No, ustedes no tienen la culpa. Ni tampoco quiero culparlos. Pero no nos enseñaron a acercarnos desde pequeñitos a la palabra de Dios. Por eso es que un papá responsable o una abuela, como la hermana, por eso, quiere llenar desde pequeñitos esas tinajas, ¿sí? Porque en su tiempo correspondiente, cuando Dios indique, cambiará esa agua que hay en el mejor vino. Y cuando eso suceda, la vida de ese joven, la vida de ese niño, la vida de ese hombre será totalmente diferente porque el Espíritu Santo está obrando y fluyendo a través de él. Ya tenemos nosotros, gracias a Dios, ya tenemos nosotros, cuando llegamos hace 20 años atrás, viendo una cantidad de niños ahí en la escuela bíblica jugando y demás, y hoy fluyen con el vino de Dios. Y nos encargamos de estarles llenando. Qué tristeza que un padre lo primero que haga cuando un niño cumple años es ir a comprarle un celular y olvidarse que tiene que darle una Biblia. 75% de los niños que consumen pornografía lo hacen en equipos que sus propios padres les compraron a alto precio con una gran gama y los han hundido en la pornografía a sus propios hijos. Y ellos ni siquiera saben qué se les está pasando. Ellos no saben qué pasa cuando ellos se encierran en sus cuartos. Yo quiero llenar a mi familia del agua bendita, del agua de Dios. La mujer le dijo, cuando Jesús le dijo, yo tengo un agua mejor que esa del pozo, agua viva, y el que la toma no vuelve a tener sed. Y la mujer le dijo, deme por favor de esa agua, yo no quiero volver a este pozo. Usted y yo debemos ser como esa mujer, diciéndole todos los días al Señor, dame de esa agua, Señor, dame de esa agua. ¿Cuántos están conmigo tomando del agua viva todos los días? Tomando del agua viva. Usted y yo tenemos que desarrollar eso. Y le pedimos esta mañana al Señor, produce en nuestro ser esa sed
de la palabra de Dios. Hemos hablado de 3 cosas que demuestran la sed de Dios. Número 1, la vida de oración. Número 2, la consagración. Número 3, la obediencia a la palabra. Número 4, sed se demuestra por servir a Dios con fervor. Debe usted encontrar un espacio en la iglesia para servir a Dios, un espacio en la sociedad. Lo que hace entre semana debe ser servir a Dios. Romanos 12:11. No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, equipo que sirve al Señor. Gracias, los que están en staff, los que preparan, los que visitan, los que llaman, los que oran. Gracias por ese equipo de la iglesia que está demostrando que tiene sed de Dios, sirviendo a Dios con fervor. Yo sé que no lo hacen para agradarme a mí, lo hacen para agradar a aquel que los llamó y los salvó. Así que los aplaudo, me alegro por ustedes, oro por ustedes y tengo compromiso de cuidarlos. Amén. Cuando alguno de ustedes se desanime después de estar sirviendo y me venga a decir, ay, ya estoy cansado, no quiero servir más, entonces yo le digo, vaya, renúnciele al que lo contrató. Yo no le contraté, renúncielo al que lo contrató. ¿Estamos? Yo no lo llamé, fue Dios el que lo llamó. Renúnciele a él. Y si él lo autoriza, viene y me cuenta. ¿Estamos, hermanos? El ejemplo de los primeros creyentes, Hechos 2, 46, 47. Dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Sí? Perdón, yo me salté. Me salté el punto siguiente. Estamos hablando de servir al Señor. ¿Sí? El texto, por supuesto, que nos indica el ejemplo de los primeros creyentes haciendo la función. Pero salté al punto número 5 sin mencionar el número 5. Se demuestra sed por Dios, por guardar el día del Señor. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día ¿qué? Se acerca. Esto último que dice, a medida que marchamos hacia los días finales, ¿cómo debería ser nuestro compromiso de asistencia a la iglesia? Más. ¿Por qué? Ay, Dios mío, llegará el momento en que ya no podremos y partiremos, así que nos tocará hacerlo desde nuestras casas si nos llegan a prohibir. Sed se demuestra por guardar el día del Señor. Y entonces hablamos del ejemplo de los primeros creyentes, el texto que estaba leyendo en Hechos 2:46. Ellos perseveraron unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan por las casas participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Desafortunadamente, no sé si fue la pandemia o no, ahora todos le echamos la culpa a la pandemia, pero muchos perdieron ese ritmo de estar guardando el día del Señor, de venir a la iglesia cada domingo, y entonces ya se volvió, se enfriaron, dice el hermano. Mire, como ahora es posible entrar al internet y ver el culto que quiera, ya podemos escoger el predicador que quiera. ¿Sí? Si en este momento yo me pongo regañón, pues fácil pasar a otro predicador y escuchar a otro, ¿cierto? Ustedes no se vayan a ir, por favor. Hermanos, necesitamos volver. Lo digo con temor en mi corazón y con respeto. Necesitamos volver a la iglesia que domingo tras domingo le dedica el tiempo que es del Señor. Gracias, hermanos.
necesitamos volver a la iglesia como fuimos enseñados en nuestros primeros días de discipulado. Hay un día que se llama el Día del Señor. Y se llama así es porque es ¿qué? El Día del Señor. Está prohibido por la Biblia que ese día trabajes, ¿sí? Que hagas obra, que te pongas a hacer, que te distraigas, que te vayas a ciclovía, que te quedes durmiendo. Ni te quedes durmiendo y mucho menos vengas a dormir. Ninguna de las dos. Levanten la mano los que están dormidos. Los que están dormidos. Ok. No voy a extenderme más en este punto. Necesitamos congregarnos cada cuánto? Los domingos. En el texto que leímos dice que todos los días en el templo y en las casas. Nosotros lo hacemos cada 8 días. Ahora, hay algunos que tienen sed de Dios, que dicen, no me puedo esperar hasta el domingo siguiente. Entonces vienen entre semana al servicio, se conectan a la escuela bíblica el miércoles, están en las oraciones tienen más sed. Pero por lo menos usted comienza a demostrar su sed viniendo domingo tras domingo. ¿Estamos? ¿Sí? Hay alguien que nos visitó hace unos días atrás y hoy no está con nosotros y otros no están, pero oramos que Dios los ayude, amén. Así como está hoy el templo, y mejor debería estar, porque todavía faltan otros, debería estar con casa llena. Amén. ¿Con qué? Con casa llena. Número 6, quien tiene sed, viene continuamente a Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venir de continuo a Jesús demuestra que crees en Él y que anhelas estar con Él. Venir de continuo a Jesús es aprovechar toda ocasión posible para participar. El creyente que tiene sed, entonces viene, no espera que sea el domingo, viene. Hay algo especial, hay una vigilia, hay un tiempo de oración, hay una conexión el viernes, hay espacios. Hay espacios para buscar al Señor. Número 7, quien tiene sed, adora a Dios con intensidad. Salmo 42, 1 al 3. Estos textos. Como ansía el venado, o como lo leemos en la versión, como el ciervo brama. ¿Sí? Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Está hablando en primera persona quien escribe este salmo y está diciendo que como él ve bramar a un animalito que tiene sed, bramar por el agua, siente que su alma brama por la presencia de Dios. A eso es lo que debemos llegar. A eso es lo que debemos llegar. Y cuando eso sucede, escuche, cuando eso sucede y llega el día domingo, entonces yo estoy afanado para llegar a la presencia de Dios, para buscarle. Y no llego a la hora que quiero, llego a la hora que debo. Hay 2 horarios para llegar al templo. Uno es a la hora que debo y otro es a la hora que quiero. ¿Sí? Usted llega a la hora que quiere. Llegue a la hora que debe, por favor. Amén. El que tiene oído para oír, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque cuando nosotros respondemos y obedecemos a lo que Dios quiere que hagamos, entonces
La presencia del Señor está con nosotros. En conclusión, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Queremos este río de Dios corriendo desde nuestro interior. Tenemos sed de Dios y estamos buscando su presencia. Estamos consagrándonos, estamos combatiendo, apartándonos del pecado. Estamos buscando espacios para servir a Dios en su obra. Hoy es el día oportuno para pedir la llenura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice, si alguno tiene sed, es hora que usted comience a venir. Es hora que usted quiera la llenura del Espíritu Santo. Tenga la llenura del Espíritu Santo. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Delante de ti estamos, Señor. El último y gran día, el Señor le dijo a la gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,